Los Minnesota Timberwolves regresan a las finales de Conferencia Oeste por segunda vez consecutiva, eliminando a Golden State Warriors en 5 partidos, el último ganando por 121-110. Y sí, es cierto, Stephen Curry no estaba en cancha, Golden State ha caído eliminado sin su máxima estrella, pero quizás esta ha sido la mejor de las opciones, el no contar con Stephen Curry, porque si hubiera jugado podría haber extendido la serie a 1 o 2 partidos, pero en definitiva hubiera sido una farsa. Golden State Warriors, con o sin Stephen Curry, hubieran caído eliminados contra Minnesota Timberwolves por el hecho de que Golden State es un equipo incompleto y lo ha sido durante todo el año, aun con Jimmy Butler en el equipo, porque la capacidad que ha tenido la franquicia a la hora de generar tiros más allá de sus 2 estrellas ofensivas ha sido muy pobre, y esto lo hemos visto en el último partido con menos del 40% de acierto en tiros de campo. Pero a partir de ahora, ¿qué pasa con Golden State Warriors? ¿Qué deben de hacer de cara al próximo año? ¿Deben de seguir apostando por Stephen Curry, Jimmy Butler y compañía? ¿Deben de traspasar jugadores con los que se han mostrado reticentes a la hora de cambiarlos, tipo Moses Moody o por ejemplo Jonathan Kuminga, que no ha entrado prácticamente en la rotación de Steve Kerr salvo por lesiones? Y lo más importante, podemos decir que la dinastía dorada de Golden State Warriors ha llegado a su fin, llegó a su fin hace varias temporadas, pero este proyecto todavía tiene vida. Golden State puede seguir peleando por llegar a las finales de la NBA. La idea de que con Stephen Curry podría ocurrir un milagro define perfectamente la situación en esta serie de Golden State. Solo un milagro podría salvar de la eliminación a un equipo abocado a caer eliminados en postemporada. Sin duda, el pobre desempeño ofensivo de los Warriors, con menos del 40% de acierto en tiros de campo durante la mayor parte de la noche, habría sido beneficiado por la magia ofensiva de Stephen Curry, por lo que te aporta a la hora de generar sus propios lanzamientos, a la hora de proporcionar mejores situaciones ofensivas a sus compañeros. Pero los Timberwolves hicieron todo lo posible para frenar el movimiento de balón de los de San Francisco, y aunque Golden State logró sus objetivos de juego, ganar la posesión y anotar 39 triples, fue inútil. Los Warriors, sin excepción, dieron todo el crédito a Minnesota, un equipo que tuvo el 63% de acierto en tiros de campo y un 42% en triples. Es difícil no hacerlo cuando un equipo te gana 4 veces seguidas, con Curry presente o no. Golden State ha ganado 2 series de playoffs desde que ganaron el título en 2022 y cada derrota marcó un hito. Julius Randle estuvo estelar, anotando 29 puntos con un 13 de 18 en tiros de campo, aparte de 8 rebotes y 5 asistencias. Anthony Edwards anotó 22 y dio 12 asistencias, sin olvidar a Rudy Gobert con 17 puntos y 8 rebotes. Podziemski lideró a Golden State con 28 puntos, 11 de 19 en tiros de campo, y Jonathan Kuminga anotó 26 desde el banquillo. Jimmy Butler terminó con 17 puntos, 4 de 11 en tiros de campo. Y hablando de Jimmy Butler, Golden State no ha contado en ningún momento con el Jimmy Butler de Miami Heat, con ese Jimmy Butler que todo el mundo esperaba desde la lesión de Stephen Curry. Ese Jimmy Buckets que se ponía el equipo a la espalda como lo hizo con Miami Heat hasta en 2 ocasiones y los llevó con equipos inferiores a sus rivales a 2 finales de la NBA, contra Lakers en 2020 y contra Denver Nuggets en 2023. Pero repito, esa versión de Jimmy no la hemos visto en Golden State, ya sea por su condición física, ya sea por su condición en el esquema de Golden State Warriors, ya sea por la razón que sea. Jimmy Butler no ha sido ese Jimmy Butler líder. Pero volviendo a Golden State y analizando su situación, si hablamos de lo que ha sido la dinastía dorada de los Warriors, hay que hablar de la derrota contra los Lakers, que puso fin a una temporada incómoda que comenzó con el puñetazo de Draymond Green sobre Jordan Poole en el training camp, un golpe que los acompañó durante toda aquella temporada. La derrota ante los Kings en el play-in del año pasado puso fin a la etapa de Klay Thompson, pero en esta ocasión la derrota, la eliminación contra Minnesota Timberwolves no significa nada más que simplemente esto: caer eliminado ante Anthony Edwards, Rudy Gobert, Julius Randle. Pero lo que llama la atención de esta serie es el cómo han caído eliminados, porque ver a Jaden McDaniels correr en ambos extremos de la cancha como si fuese la versión más similar a Andre Iguodala precisamente en Golden State Warriors es sorprendente. Ver a Minnesota, un equipo que a pesar de sus defectos han aprovechado al máximo un equipo herido, no querían arriesgarse al regreso de Stephen, a que pudiera remontar en un 6º partido y generar muchos más problemas de los que ya de por sí generaba Golden State.
Los Wolves tomaron el control de la serie en el Game 3, cuando asfixiaron a la ofensiva de Golden State en el cuarto cuarto y luego siguieron con otra actuación profesional 2 noches más tarde para tomar esa ventaja dominante. Y sí, sé que muchos defendéis la teoría del easy, y si Stephen Curry se hubiera mantenido sano, ¿qué hubiera pasado en esta serie? Y si Stephen Curry no se hubiera lesionado, ¿Golden State Warriors podría seguir con vida? ¿Golden State Warriors hubiera eliminado a Minnesota Timberwolves? ¿La historia hubiera sido diferente? Pero si lo pensáis de otra manera, tampoco es que sea mala suerte, que también, sino es el hecho de que cuentas con un jugador de 37 años, y es también lo que decimos de LeBron James. Son jugadores muy buenos, son jugadores talentosos, pero también son humanos, y el hecho de tener 40 a 37 años hace que se lesionen más que antes cuando tenían 28 años. LeBron ahora se lesiona más que antes, Stephen Curry se lesiona. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque las lesiones afectan de manera positiva o de manera negativa dependiendo de a qué equipo afecte. Tenemos el caso de Cleveland Cavaliers. Cleveland ha sido un equipo golpeado por las lesiones y han caído finalmente eliminados contra Indiana Pacers. Golden State Warriors en varios momentos de su dinastía se han visto también beneficiados por lesiones de los rivales. Kyrie Irving se lesionó en las finales de 2015. Chris Paul se lesionó siendo el jugador más importante en aquella serie, si no recuerdo mal, 2017-2018, con James Harden. El más importante de Houston Rockets era Chris Paul y el que se lesionó era Chris Paul. Acordaros de aquella serie donde Kawhi Leonard pisa a Zaza Pachulia y termina lesionado perdiéndose el resto de la serie. Muchos aseguran que San Antonio hubiera ganado aquella eliminatoria con Kawhi Leonard como jugador principal, pero nunca lo sabremos. Al igual que nunca sabremos qué hubiera pasado si no se hubiera roto nunca el Aquiles Kevin Durant, ni hubiera tenido ese problema de ligamentos de rodilla Klay Thompson en aquellas finales de 2019 contra Toronto Raptors. Draymond Green cumplirá 36 años poco después del receso por el All-Star Game la próxima temporada. Jimmy Butler los cumplirá antes del inicio del training camp y Stephen Curry entra en la fase de madurez de su carrera hacia los 40. Esta es la realidad de Golden State. Es un equipo que, por qué no decirlo, tiene jugadores jóvenes, pero sus veteranos, sus jugadores estrella, son jugadores que prácticamente superan los 35 años. Steve Kerr, Jimmy Butler y Draymond Green se mostraron optimistas sobre las perspectivas y objetivos del equipo de cara a la próxima temporada, pero uno se pregunta si eso es suficiente para realmente creer que Golden State puede llegar lejos el año que viene. Pero si analizamos el futuro de Golden State, no es tan oscuro como podría parecer teniendo en cuenta los veteranos jugadores estrella que tienen en el equipo. Porque si tenemos en cuenta la extensión de Butler, Golden State tiene muchos agentes libres. Podemos destacar Jonathan Kuminga, restringido, y aparte, lograron entrar al delantal del segundo impuesto de lujo esta temporada, lo que les da cierto margen de maniobra este verano, como la excepción de nivel medio para no contribuyentes de alrededor de $14 millones. Golden State Warriors debe de buscar y encontrar la manera de seguir compitiendo contra los Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Anthony Edwards y todos los jugadores que vengan y que tienen una proyección enorme, sobre todo en el oeste, mientras el padre tiempo les afecta y les golpea con Jimmy Butler, con Draymond Green y con Stephen Curry a la cabeza de este proyecto. Porque la realidad es que con la ausencia de Moses Moody, jugadores como James Wiseman que no han funcionado, la marcha de Kevin Durant y el no encaje de Jonathan Kuminga, un jugador por el que tienen muchas esperanzas pero que no entra en realidad en la rotación de Steve Kerr, deben de hacer cambios, deben de mover el equipo con la esperanza de darle la posibilidad a Stephen Curry y compañía de poder pelear por anillos de la NBA, por lo menos lo que le resta de su carrera. Y si no pueden conseguir esto, deben de comenzar una reconstrucción, deben de iniciar un nuevo proyecto buscando a su nueva estrella que coja ese testigo, esa posición que ha ocupado Stephen Curry durante tantas y tantas temporadas. Y ya que hablamos de proyecto, de equipo, hay que hablar de Denver Nuggets. Estos están contra la espada y la pared frente a unos OKC Thunder que, si vuelven a ganar, eliminarían a los de Colorado, mientras no se para de filtrar informaciones sobre una posible discusión entre Aaron Gordon y Russell Westbrook. Y con esto se reabre el debate sobre si Russell Westbrook es negativo, es perjudicial para un vestuario de la NBA o es un jugador que beneficia más que resta en cancha.